Buenas tardes. A continuación vamos a presentar un screencast para el ramo de Macroeconomía 2, en el cual hablaremos sobre el tema de desempleo y producto en Estados Unidos. Los integrantes del grupo son Andrea Araneda, Nicole Nally y Carlos Delgado. Para analizar algunos gráficos con respecto a este tema, o a estos temas, vamos a usar el programa Gretel, al cual ingresaremos a continuación. En él cargaremos la base de datos que contiene los datos de Estados Unidos de las últimas décadas. Para eso buscaremos como primer dato o como primera variable la variable de desempleo o la duración de desempleo promedio de la gente en Estados Unidos, o sea, cuánto se demoraban en semanas en encontrar un trabajo. Vamos a importar esa variable y también usaremos más adelante la variable del número de personas o la cantidad de personas desempleadas en Estados Unidos las últimas décadas. También vamos a importar la variable. Primero, entonces vamos a analizar el promedio de duración del desempleo en Estados Unidos medido en semanas. Nicole Nally interpretará este gráfico. A continuación, analizaremos el gráfico de semanas de desempleo, donde la curva representa las semanas promedio que se demora un estadounidense en encontrar empleo. En relación a este gráfico, podemos notar que la cantidad mínima de semanas durante este periodo fue de 7,6 y la podemos observar en el año 1969, justo antes de comenzar la recesión de los años 70. Mientras que el máximo podemos verlo en julio del 2011, tardando las personas 40,4 semanas en conseguir trabajo. Tal como podemos apreciar, cada vez que ocurre una recesión en este país, las semanas de desempleo se ven aumentadas. Por ejemplo, en la recesión de los años 80, la cual se prolonga hasta el año 1982, aproximadamente afectó mucho más a esta variable, aumentando la cantidad de semanas desde 10 a 21 aproximadamente, en comparación con la recesión de los años 1973 y 1974, en donde se aumentó de 9 a 15 semanas. En los años 70, podemos decir que la recesión llamada crisis del petróleo de 1973 fue causada por la decisión de la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo con miembros del Golfo Pérsico de la OPEP de no exportar más petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra de Yom Kippur. Esta medida incluía a Estados Unidos y sus aliados de Europa Occidental, cuyos efectos fueron un aumento en la inflación y una reducción de la actividad económica de los países afectados. Con respecto a la recesión de los años 80, hubo un estancamiento de la producción, un aumento espectacular del desempleo y con ello un aumento en la cantidad de semanas para encontrar empleo. Sin duda, el aumento más significativo de esta variable podemos observarla desde el año 2008 al presente, donde la cantidad de semanas se ve aumentada desde 16 aproximadamente a 40,4 semanas. Esto se ve explicado por la crisis de los países desarrollados, donde los principales factores causantes de esta son los altos precios de las materias primas, la sobrevalorización del producto, una crisis alimentaria mundial y energética, una elevada inflación planetaria, una crisis crediticia, hipotecaria y de confianza en los mercados, cuya base está en una expansión artificial del crédito. A continuación, hablaremos e interpretaremos el gráfico de la cantidad de personas desempleadas en Estados Unidos en las últimas décadas, para la cual veremos el siguiente gráfico. En este gráfico se puede apreciar
que la cantidad mínima de personas desempleadas en Estados Unidos se da en aproximadamente enero de 1948, mientras que la cantidad más grande de desempleados en Estados Unidos se da aproximadamente en el año 2009, en donde se alcanzan los 15.628.000 desempleados. La cifra mínima que dije antes correspondía a 1.596.000 desempleados. Algo interesante que se puede sacar de este gráfico es que durante los años 1940 a 1970 o mediados de los 70, la cifra de desempleados en Estados Unidos no sobrepasaba los 6 millones de personas. Sin embargo, después de la crisis del 70, la cantidad de desempleados subió y durante los siguientes años no se ha podido bajar de los 6 millones de personas. Se puede notar también que las cifras más altas de desempleo, de gente desempleada, superando la barrera de los 10 millones de desempleados, se alcanza en la crisis de los 80, en donde se llega aproximadamente a 12 millones de personas desempleadas, y en la última crisis del 2008, en donde se llega a cerca de 16 millones de personas desempleadas. Eso en cuanto al desempleo. Ahora en la base de datos buscaremos la variable e importaremos la variable de la tasa de desempleo. La vamos a importar y también buscaremos la variable del Producto Interno Bruto de Estados Unidos en las últimas décadas. Lo vamos a importar también. Vamos a seleccionar ambas variables para generar un gráfico con las dos variables unidas. Andrea Araneda a continuación interpretará este gráfico de desempleo y producto. Bueno, para analizar el comportamiento del producto a través del tiempo, lo contrastaremos con la tasa de desempleo. En el gráfico, la curva azul representa el crecimiento del PIB de Estados Unidos, cuya unidad de medida se encuentra a la izquierda en billones de dólares, mientras que la curva roja muestra la tasa de desempleo medida en el lado derecho del gráfico y en porcentajes. Como sabemos, en los años 70, 80 y 2008 hubo fuertes recesiones que afectaron la economía de Estados Unidos. En estas recesiones podemos notar que el efecto producido por esta es más pronunciado y prolongado en la tasa de desempleo que en el PIB. Los efectos en el PIB son pequeñas bajas que se recuperan rápidamente, mientras que la tasa de desempleo muestra un crecimiento exponencial con lenta recuperación. En los años 70, específicamente entre el 73 y el 74, el PIB cayó en un 2,5%, mientras que la tasa de desempleo aumentó desde un 4,7% a un 9% aproximadamente, logrando recuperarse en 5 años. En la crisis de los años 82 y 83, el crecimiento del PIB fue de menos 2,5%, mientras que la tasa de desempleo aumentó desde el 5 al 7,5%, pero siguió aumentando hasta el año 85, alcanzando una tasa del 10,6%. Lo que tardó en bajar este nivel de desempleo fueron alrededor de 10 años. Finalmente, en la recesión del 2008, el PIB cayó en un 5%, mientras que la tasa de desempleo pasó desde un nivel de 4,5 al 10% aproximadamente, donde el aumento fue exponencial y rápido. Recién en el año 2010 podemos apreciar que esta tasa comenzó a bajar. Eso es lo que se puede decir con respecto al crecimiento del PIB y la tasa de desempleo. Con estos tres gráficos analizados hemos cubierto un poco el tema de desempleo y producto en Estados Unidos, por lo cual damos fin a nuestro screencast. Muchas gracias.